Para el cumpleaños 20 de mi sobrino, le regalé una camioneta nueva. En la cena, me humilló frente a toda la familia y se rieron. Me fui sin decir nada. A la mañana siguiente, su entrada de auto estaba vacía y mi teléfono. Me llamo Isabela Morales. Tengo 40 años y vivo en un tranquilo barrio suburbano en los Estados Unidos. Sostenía con fuerza la pequeña caja de terciopelo negro en mi mano. La palma me sudaba. Dentro de esa caja estaban las llaves de una camioneta Ford nueva. Me costó $40,000. Había ahorrado durante 2 años para comprarla. Miré al otro lado de la mesa a mi sobrino Diego. Era su 20º cumpleaños. Se reía con sus amigos, ignorándome como solía hacer. Respiré hondo. Pensé que este regalo finalmente arreglaría las cosas. Pensé que le haría verme. Me levanté y le entregué la caja. La habitación se quedó en silencio. La abrió y vio las llaves de plata brillar bajo las luces. Sus ojos se abrieron de par en par por un segundo, pero no dijo gracias. No vino a abrazarme. En su lugar, levantó lentamente su botella de cerveza en el aire. Me miró directamente con una sonrisa fría y cruel. Luego, lo anunció a toda la mesa: mi tía idiota cree que puede comprar el respeto. Mi hermana se rió. Mi cuñado se rió. Toda la sala estalló en carcajadas. No se reían conmigo. Se reían de mí. En ese momento, el amor que había sentido por ellos no se rompió. Simplemente se apagó. Me llamo Isabela Morales. Tengo 40 años. Tengo un buen trabajo. Tengo una casa limpia. Pago mis facturas a tiempo. Siempre he hecho lo que se suponía que debía hacer. Pero sentada en ese restaurante, me sentí muy pequeña. Estábamos en un asador en el centro. Era caro. Las luces eran tenues. Los manteles eran blancos e impecables. El olor a carne a la parrilla y vino caro llenaba el aire. Era el 20º cumpleaños de Diego. Yo pagaba la cena. Ese era mi papel. Yo era la proveedora. Yo era la tía que aparecía con la chequera. Mi hermana Marisol se sentaba frente a mí. Parecía cansada. Siempre parecía cansada. Bebía una copa de Chardonnay. A su lado estaba su esposo, Carlos. Carlos miraba su teléfono. Apenas me miró cuando entré. Eso era normal. Y luego estaba Diego. Se sentaba a la cabecera de la mesa. Se veía guapo. Tenía los ojos de Marisol y la mandíbula de Carlos. Llevaba una camisa que le había comprado para Navidad. Parecía un hombre, pero no actuaba como tal. Se reía a carcajadas de un chiste que hizo su amigo. No me miró. Volví a tocar la caja de terciopelo en mi bolsillo. Era cuadrada y dura. Se sentía pesada. Dentro estaban las llaves de una Ford F-150. Era negra. Tenía asientos de cuero. Tenía un motor potente. Estaba aparcada a la vuelta de la esquina. Le había dicho al valet que la tuviera lista. Había pasado 2 años ahorrando para esta camioneta. No me fui de vacaciones. No me compré ropa nueva. Conducía mi viejo sedán que traqueteaba cuando superaba las 60 millas por hora. Hice todo esto por Diego. ¿Por qué? Porque quería que me respetara. Suena triste cuando lo digo en voz alta. Pero es la verdad. Quería comprar mi entrada a su corazón. Pensé que si le daba algo grande, algo enorme, finalmente dejaría de verme como un chiste. Me vería como su tía que lo amaba. El camarero retiró los platos. La conversación era ruidosa. Diego contaba una historia sobre sus clases en la universidad. Estaba suspendiendo 2 de ellas. Se rió de ello. El profesor es un completo perdedor, dijo Diego. ¿De verdad espera que lea el libro? Carlos se rió. Buena suerte con eso, hijo. Marisol sonrió. No lo corrigió. Nunca lo corregía.
Me aclaré la garganta. Mi corazón latía deprisa. Me golpeaba las costillas. Diego, dije. No me oyó. Estaba ocupado sirviéndose más cerveza en su vaso. Diego, dije un poco más alto. Giró la cabeza lentamente. Parecía molesto. ¿Qué, tía Isa? Odiaba llamarme Isabela. Me llamaba Isa porque sabía que no me gustaba. Me hacía sonar como una niña. Tengo algo para ti, dije. Traté de mantener la voz firme. Traté de sonar segura. Feliz cumpleaños. Saqué la caja de terciopelo negro de mi bolsillo. La coloqué sobre el mantel blanco. Se veía muy oscura contra la tela blanca. La mesa se quedó en silencio. El amigo de Diego dejó de hablar. Marisol dejó su copa de vino. Carlos finalmente levantó la vista de su teléfono. Diego extendió la mano. Su mano era grande. Cogió la caja. La agitó un poco. ¿Qué es?, preguntó. ¿Joyas? Me compraste un collar, Isa. Su amigo soltó una risita. Solo ábrela, dije. Abrió la tapa. La luz del candelabro golpeó las llaves de plata. Brillaron. Había un logo de Ford en el llavero. Diego se quedó helado. Miró fijamente las llaves. Por un segundo, solo un segundo, vi sorpresa en su rostro. Vi al niño pequeño que solía ser, el niño que yo cuidaba. El niño al que le leía cuentos. ¿Esto es real?, preguntó. Está aparcada afuera, dije. Sonreí. Sentí una oleada de esperanza. Es una F-150 nueva. Es toda tuya. También pagué el seguro del primer año. Marisol jadeó. Isabela, no lo habrás hecho. Lo hice, dije. Quería ayudarlo a empezar de nuevo, para sus trabajos, para la escuela. Esperé. Esperé la sonrisa. Esperé que se levantara de un salto. Esperé el abrazo. Imaginé que vendría alrededor de la mesa y me apretaría fuerte. Imaginé que diría, gracias, tía Isabela. Eres la mejor. Pero no se movió. La sorpresa en su rostro se desvaneció. Fue reemplazada por otra cosa, una sonrisa burlona, una sonrisa fría y fea. Cerró la caja. La arrojó sobre la mesa. Hizo un ruido sordo. Cogió su botella de cerveza. La levantó en el aire como si estuviera haciendo un brindis. Me miró directamente a los ojos. Sus ojos estaban vacíos de amor. Estaban llenos de burla. Por mi tía Isabela, anunció. Su voz era fuerte. Todos en el restaurante podían oírlo. Mi tía idiota cree que puede comprar el respeto. El silencio que siguió duró solo un segundo. Luego comenzaron las risas. Empezaron con Diego. Una carcajada fuerte y sonora. Luego se unieron sus amigos. Golpearon la mesa. Luego Carlos se rió entre dientes. Sacudió la cabeza como si solo fueran cosas de chicos. Y luego la peor parte. Marisol se rió. Mi propia hermana. La mujer a la que había apoyado durante su divorcio, sus problemas financieros, durante todo. Se llevó la mano a la boca y se rió tontamente. ¡Ay, Diego!, dijo. Eres terrible. No dijo para. No dijo, eso es cruel. Dijo, eres terrible. En un tono que significaba, eres gracioso. Me quedé sentada. Me sentí congelada. Mis manos estaban en mi regazo. Clavé mis uñas en mis palmas. Dolía, pero el dolor en mi pecho era peor. Se estaban riendo de mí. Acababa de darle un regalo de $40,000. Y él me llamó idiota. Y ellos se rieron. De repente, los últimos 20 años volvieron a mí. Esto no era nuevo. No era un error. Así era siempre.
Recordé la cena de Navidad de hace 3 años. Yo estaba soltera. Llevaba mucho tiempo soltera. Me concentré en mi carrera. Era contable. Era buena en mi trabajo. Ganaba buen dinero. Pero para ellos, yo solo era una mujer triste y solitaria. En esa cena de Navidad, Diego había hecho un chiste. La tía Isa está casada con sus hojas de cálculo, había dicho. Probablemente se acurruca con una calculadora por la noche. Toda la familia se había reído entonces también. Es solo una broma, Isabela, había dicho Marisol cuando vio mi cara. No seas tan sensible. Solo está bromeando. Recordé la vez que llevé a una cita a una barbacoa. Se llamaba Marco. Era un hombre agradable. Era tranquilo. Diego tenía 17 años entonces. Pasó toda la tarde burlándose de los zapatos de Marco. Se burló de la forma en que Marco comía su maíz. Marco nunca me volvió a llamar. Era demasiado sensible, había dicho Marisol. Si no puedes soportar una broma de un adolescente, no es hombre suficiente para ti. Siempre me culpaban a mí. Si me sentía herida, era demasiado sensible. Si me enfadaba, estaba loca. Si lloraba, era una dramática. Diego era el niño de oro. No podía hacer nada malo. Cuando suspendió su examen de conducir la primera vez, fue culpa del instructor. Marisol dijo que el hombre era parcial. Cuando lo pillaron bebiendo en la escuela, fue culpa de sus amigos. Marisol dijo que lo presionaron. Cuando perdió su primer trabajo por llegar tarde, fue culpa del jefe. Marisol dijo que el jefe era un tirano. Él nunca era responsable. Nunca se le exigía responsabilidad. Y yo siempre era el blanco de las bromas. Lo miré ahora. Tenía 20 años. Era un adulto. Ya no era un niño. No quedaban excusas. Todavía sostenía la cerveza. Sonreía a sus amigos. Parecía orgulloso de sí mismo. Creía que había ganado. Creía que había cogido mi regalo y me había humillado al mismo tiempo. Se creía poderoso. Miró las llaves sobre la mesa. Gracias por las ruedas, de todos modos, dijo, sin mirarme. Voy a lucir genial en esa camioneta. Sí, lo harás, dijo su amigo. Podemos llevarla al lago este fin de semana. Totalmente, dijo Diego. Vamos a destrozar esa cosa. Se rió de nuevo. Destrozarla. Es gratis, ¿no? Mi corazón dejó de latir deprisa. Se ralentizó. Se volvió muy frío. Miré a Marisol. Se estaba secando las lágrimas de la risa de los ojos. Se encontró con mi mirada. Vio que no me estaba riendo. Oh, vamos, Isabela, dijo, su voz era displicente. No pongas esa cara. Solo está feliz. Le encanta la camioneta. Solo está siendo Diego. Solo está siendo Diego. Esa fue la frase que lo había arruinado. Esa fue la frase que había arruinado nuestra relación. Miré la comida en mi plato. Había pedido el salmón. No había dado ni un solo bocado. Miré el vino en mi copa. No había tomado ni un sorbo. Me di cuenta de algo entonces. Yo era la que les había enseñado a tratarme. Yo lo había permitido. Me había reído con ellos en el pasado porque quería pertenecer. Había aceptado sus disculpas cuando no eran reales. Les había seguido dando regalos, dinero y tiempo, esperando que me valoraran. Pero no se puede comprar el respeto. Diego tenía razón en eso. No puedes comprar el respeto de personas que disfrutan hiriéndote. El camarero volvió a la mesa. ¿Está todo bien aquí?, preguntó. Parecía confundido por las risas y mi cara de piedra. Todo está genial, dijo Diego. Mi tía acaba de contar un chiste muy gracioso. Me señaló con su botella de cerveza. Es una comediante. Miré al camarero. No sonreí. La cuenta, por favor.
Oh no, dijo Carlos. Isabela paga, ¿verdad, Isabela? Es su invitación. Me sonrió. Era una sonrisa codiciosa. Esperaba que pagara la cena de $300 donde se burlaron de mí. Esperaba que pagara por el privilegio de ser insultada. Miré la carpeta de la cuenta que el camarero colocó en la mesa. Estaba junto a la caja de terciopelo. Miré mis manos. Estaban firmes ahora. El temblor se había detenido. Pensé en la camioneta aparcada afuera. Olía a coche nuevo. Tenía 0 millas. Había imaginado a Diego conduciéndola a entrevistas de trabajo. Lo había imaginado recogiendo a una cita. Lo había imaginado ayudando a Marisol con la compra. Había construido una fantasía en mi cabeza. Una fantasía donde mi familia era amable. Una fantasía donde mi generosidad era apreciada. Pero la realidad estaba sentada justo frente a mí. La realidad era un chico de 20 años con una sonrisa burlona bebiendo cerveza y llamándome idiota. Respiré hondo. El aire en el restaurante se sentía denso. Me levanté. Mi silla raspó contra el suelo. Fue un sonido fuerte. Marisol levantó la vista. ¿A dónde vas? No respondí. Cogí mi bolso. Me puse la correa sobre el hombro. ¿Isabela? Preguntó Marisol. Su voz cambió. Ya no se reía. Estaba confundida. Miré a Diego. Todavía sonreía, pero la sonrisa flaqueaba un poco. Me miró de pie. ¿Qué pasa, Isa? Preguntó. ¿Te vas? No dije una palabra. No grité. No lloré. No volteé la mesa. Simplemente les di la espalda. ¿Isabela? Gritó Marisol. Espera, la cuenta. Seguí caminando. Pasé por las otras mesas. Pasé por las familias felices celebrando cumpleaños. Pasé por las parejas cogidas de la mano. Oí la voz de Marisol subir de tono. Isabela, no puedes irte así. Pedimos postre. Llegué a las pesadas puertas de madera del restaurante. Las empujé. El aire de la noche me golpeó la cara. Estaba fresco. Estaba nítido. Se sentía como la libertad. Caminé hacia el puesto del ballet. El joven me sonrió. ¿Ya se va, señora?, preguntó. Sí, dije. Mi voz era tranquila. Me sorprendió lo tranquila que estaba. ¿Quiere que le traiga la camioneta? ¿La nueva? Miré calle abajo. Vi la F-150 negra aparcada bajo una farola. Se veía hermosa. Se veía poderosa. No, dije. Tengo las llaves. No tenía las llaves. Las llaves estaban en la mesa, pero tenía la llave de repuesto en mi bolso. Siempre guardaba una de repuesto por si acaso. En realidad, le dije al valet, voy a caminar 1 minuto. Mi hermana se encargará de la cuenta adentro. Mentí. Sabía que Marisol no tenía el dinero. La tarjeta de crédito de Carlos estaba al máximo. Lo sabía porque les hacía la declaración de impuestos. Se quedarían atrapados con la cuenta. Tendrían que apañárselas. Se sentirían avergonzados. Por primera vez en mi vida, no me importó. Me alejé del restaurante. Caminé hacia la oscuridad del aparcamiento. Todavía podía oír el débil sonido de las risas que venían de dentro, pero sabía que pronto se detendrían. Se detendrían tan pronto como el camarero trajera el datáfono. Caminé hacia mi viejo sedán. Me subí. Me senté en el asiento del conductor. Hacía frío. Los asientos estaban gastados. Puse las manos en el volante. Miré la entrada del restaurante. Esperé. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Entonces vi las puertas abrirse de golpe. Salió Marisol. Llevaba el teléfono en la oreja. Parecía frenética. Miraba alrededor del aparcamiento.
Carlos la siguió. Parecía enfadado. Agitaba los brazos. Diego salió el último. Llevaba la caja de terciopelo. Parecía confundido. Los observé. Estaba escondida en las sombras. No podían verme. Me estaban buscando. Querían que lo arreglara. Querían que pagara. Querían que me disculpara por arruinar la noche. Arranqué el coche. El motor rugió. No encendí los faros. Salí del aparcamiento lentamente. Salí del aparcamiento por la salida trasera. Los dejé allí. Conduje a casa en silencio. No encendí la radio. Solo escuché el sonido de los neumáticos sobre el pavimento. Mi teléfono empezó a vibrar. Estaba en mi bolso en el asiento del copiloto. Vas. Era Marisol, luego Carlos, luego Diego. No lo miré. Llegué a mi casa. Era una casa pequeña, pero era mía. La había pagado yo sola. Estaba en silencio. Entré en la cocina. Me serví un vaso de agua. Me quedé junto a la ventana y miré mi patio trasero. El teléfono seguía vibrando en mi bolso. Sentí algo extraño. Me examiné. ¿Estaba triste? No. ¿Estaba llorando? No. Me toqué la cara. Mis mejillas estaban secas. Normalmente, después de una cena familiar, estaría llorando. Estaría preguntándome qué hice mal. Estaría planeando cómo disculparme. Pero esta noche, no sentía nada. Era una sensación fría y dura. Era como si se hubiera accionado un interruptor. Había pasado 40 años intentando ser buena. Había pasado 40 años intentando ser amada. Y esta noche, me di cuenta de que era una pérdida de tiempo. No me amaban. Amaban lo que les daba. Amaban que fuera un saco de boxeo. Amaban que fuera un cajero automático. Tomé un sorbo de agua. Estaba fresca y refrescante. Miré el reloj de la estufa. Eran las 10 de la noche. Pronto estarían en casa. Diego estaría conduciendo la camioneta. La estaría presumiendo a sus vecinos. Se estaría riendo de cómo su tía idiota se fue enfadada pero dejó la camioneta atrás. Creía que había ganado. Creía que la camioneta era suya. Se equivocaba. Dejé el vaso en la encimera. Fui a mi habitación. Me quité mi bonito vestido. Me puse un par de vaqueros negros y una sudadera con capucha negra. Me puse mis zapatillas. Me senté en el borde de mi cama. Esperé. Necesitaba esperar a que estuvieran dormidos. Necesitaba esperar a que el alcohol se asentara en sus sistemas. Miré mi teléfono. 17 llamadas perdidas. 3 mensajes de texto. Marisol, ¿dónde estás? Nos dejaste con la cuenta. Marisol, llámame ahora. Esto es muy egoísta. Carlos, Diego está disgustado. Arruinaste su cumpleaños. Miré los mensajes. Arruinaste su cumpleaños. Me reí. Fue un sonido corto y seco. Miré la hora. 11:30 de la noche. Todavía no. Me acosté en la cama y miré el techo. Repasé la cena en mi mente. Mi tía idiota cree que puede comprar el respeto. Las palabras resonaban en mi cabeza. No, Diego, pensé. No puedes comprar el respeto. Pero definitivamente puedes perderlo. Y él lo había perdido. Me había perdido a mí. A las 2:45 de la madrugada, me senté. La casa estaba en silencio. El vecindario estaba en silencio. Cogí mis llaves. No las llaves de mi coche. La llave de repuesto de la F-150. Salí a mi coche. Conduje silenciosamente por las calles vacías. Marisol y Carlos vivían a 5 millas de distancia. Era un barrio agradable.
Les había ayudado con el pago inicial de su casa hace 10 años. Nunca me lo devolvieron. Giré en su calle. Estaba oscuro. La mayoría de las casas tenían las luces del porche apagadas. La vi de inmediato. La Ford F-150 negra estaba aparcada en su entrada. Estaba aparcada torcida. Diego había hecho un mal trabajo al aparcarla. Una rueda estaba en el césped. Aparqué mi coche 2 casas más abajo. Apagué el motor. Me puse la capucha sobre la cabeza. Caminé por la acera. Mis pasos eran silenciosos. Llegué a su entrada. La casa estaba a oscuras. Estaban dormidos. Me acerqué a la camioneta. Toqué el metal frío. Era una máquina hermosa. No merecía ser conducida por un chico que se burlaba de la persona que la compró. Presioné el botón de desbloqueo en el mando. Las luces parpadearon. Las cerraduras se abrieron. Me congelé. Esperé a ver si se encendía una luz en la casa. Nada. Abrí la puerta del conductor. Me subí. Todavía olía a concesionario. Puse la llave en el contacto. La giré. El motor rugió a la vida. Era ruidoso. Contuve la respiración. Puse la marcha atrás. Salí de la entrada. Todavía no encendí los faros. Giré la camioneta en la calle. Puse la directa. Aceleré. Me alejé. No miré hacia atrás a la casa. Solo conduje. Conduje las 5 millas de vuelta a mi casa. Metí la camioneta en mi garaje. Fue un ajuste apretado, pero lo logré. Apagué el motor. El garaje se quedó de repente muy silencioso. Salí. Cerré la puerta del garaje. La pesada puerta de metal se deslizó hacia abajo, cerrando el mundo exterior. Estaba sola en el garaje con la camioneta. Fui a mi banco de herramientas. Cogí una llave inglesa. Abrí el capó de la camioneta. Desconecté la batería. Luego cogí una gran lona de lona que usaba para pintar. La tiré sobre la camioneta. La cubrí por completo. Parecía un gran bulto sin forma en mi garaje. Me sacudí las manos. Volví a entrar en mi casa. Cerré la puerta con llave. Fui a la cocina y me preparé una taza de té. Me senté en la mesa y lo bebí. Eran las 3:30 de la madrugada. Sentí una sensación de paz que no había sentido en años. Sabía lo que se avecinaba. Sabía la tormenta que estallaría por la mañana. Se despertarían. Diego miraría por la ventana. La camioneta no estaría. Entrarían en pánico. Llamarían a la policía. Pensarían que la habían robado. Y entonces recordarían la llave de repuesto. Se acordarían de mí. Mi teléfono estaba en la mesa. Estaba en silencio por ahora, pero sabía que la explosión se acercaba. Terminé mi té. Enjuagué la taza. Me fui a la cama. Dormí mejor de lo que había dormido en 20 años. Me desperté a las 7 de la mañana. El sol brillaba a través de mis cortinas. Por un momento, olvidé lo que había pasado. Me sentía descansada. Luego miré mi teléfono. La pantalla estaba llena de notificaciones. Era un muro sólido de texto. 65 llamadas perdidas, 42 mensajes de texto, 12 mensajes de voz. Todos eran de Marisol, Carlos y Diego. Los revisé. El tono cambió de confusión a ira y a pura rabia. Marisol, 11:45 de la noche, Isabela, contesta. Esto no es gracioso. Carlos, 12:30 de la noche, la camioneta no está. ¿La cogiste tú? Eso es un robo. Diego, 1:15 de la madrugada, eres una psicópata. Devuélveme mi camioneta ahora mismo o llamaré a la policía. Marisol, 2 de la madrugada, sabemos que la cogiste. El valet dijo que tenías una llave. ¿Cómo te atreves?
Está destrozado. Dejé el teléfono. No respondí. No me sentí culpable. Fui a la cocina y puse la cafetera. Oía a los pájaros cantar afuera. Era una mañana preciosa. Estaba sirviendo mi primera taza de café cuando empezaron los golpes. Bam, bam, bam. Era mi puerta principal. La casa temblaba con la fuerza. Isabela, abre esta puerta. Era Diego. No me apresuré. Tomé un sorbo de café. Caminé lentamente hacia la sala de estar. A través de la ventana, lo vi. Llevaba la misma ropa que la noche anterior. Parecía desaliñado. Su cara estaba roja. Volvió a golpear. Sé que estás ahí. ¿Veo tu coche? Quité el cerrojo y abrí la puerta. Diego estaba allí. Respiraba con dificultad. Tenía los puños cerrados. Me miró con puro odio. ¿Dónde está?, gritó. No dijo hola. Solo gritó. Buenos días, Diego, dije con calma. No me vengas con eso, escupió. ¿Dónde está mi camioneta? Sé que la cogiste. Robaste mi propiedad. Me apoyé en el marco de la puerta. No es tu propiedad, Diego. El título está a mi nombre. Yo la compré. Yo la pagué. Y anoche, dejaste muy claro lo que piensas de mí. Se acercó. Era alto, más de 6 pies. Usaba su altura para intimidar a la gente. Se cernió sobre mí. Estaba bromeando, gritó. Dios, eres tan sensible. Era una broma. Todos se rieron. ¿Por qué tienes que ser tan dramática? No me parece gracioso, dije. Y no doy regalos de $40,000 a gente que me llama idiota. Su rostro se contrajo. Eres una idiota. Eres una vieja triste y solitaria que cree que puede comprar a la gente porque no tiene vida. No le gustas a nadie, Isabela. Mamá te tolera porque pagas las cosas. Papá cree que eres rara y yo creo que eres patética. Las palabras me golpearon como piedras. Eran las cosas que siempre había temido que pensaran. Ahora las decía en voz alta. Dame las llaves, exigió. Extendió la mano. Ahora. No, dije. Me agarró del brazo. Su agarre era fuerte. Me dolió. Dije, dame las llaves, gritó. Me sacudió. Miré su mano en mi brazo. Luego miré sus ojos. No había amor allí. Solo había un sentimiento de derecho. Creía que podía herirme y yo simplemente lo aceptaría. Creía que era débil. Ya no era débil. Retiré mi brazo. No lo retiré con miedo. Lo retiré para coger impulso. Le di una bofetada. Fue una bofetada fuerte. Mi palma conectó con su mejilla con un fuerte chasquido. Él retrocedió tambaleándose. Soltó mi brazo. Se tocó la cara, mirándome con total sorpresa. Tenía la boca abierta. Nunca le había pegado. Nunca le había pegado a nadie. Lárgate de mi porche, dije. Mi voz era baja. Era firme. Y no vuelvas a tocarme nunca más. Tú. Me pegaste, tartamudeó. De repente, parecía un niño. He terminado, Diego, dije. He terminado de pagar. He terminado de escuchar. He terminado de ser el saco de boxeo. La camioneta es mía. No la vas a tener. Ahora vete o llamaré a la policía y les diré que me agrediste. Me miró fijamente durante un largo momento. Intentaba encontrar a la antigua Isabela, la que se disculparía, la que lloraría. No la encontró. Estás loca, murmuró. Retrocedió por los escalones. Estás completamente loca. Adiós, Diego, dije. Le cerré la puerta en la cara. Eché el cerrojo. Mi mano me ardía.
Mi corazón se aceleraba, pero no lloré. Volví a la cocina y terminé mi café. 2 horas después, el teléfono volvió a sonar. Era Marisol. Casi no contesté. Pero luego pensé, no, enfrentaré esto. No me esconderé. Cogí el teléfono. Hola, Marisol. Se estrelló, dijo Marisol. Su voz no era de enfado. Temblaba. Era débil. Se me encogió el estómago. ¿Qué? Diego, sollozó. Estrelló mi coche. ¿Está? Está en el hospital. ¿Está bien?, pregunté. Sentí una punzada de preocupación. Seguía siendo mi sobrino. Está bien, dijo. Magulladuras, un esguince en la muñeca, pero el coche. Isabela, mi coche ha desaparecido. Es siniestro total. ¿Qué pasó? Estaba tan enfadado cuando se fue de tu casa, dijo Marisol. Lloraba más fuerte ahora. Llegó a casa gritando. Cogió mis llaves de la encimera. Intenté detenerlo, pero simplemente me empujó. Dijo que iba a dar una vuelta para calmarse. Iba tan rápido. Se saltó un semáforo en rojo en el cruce del centro comercial. Chocó de lado con una furgoneta de reparto. Cerré los ojos. ¿El otro conductor está bien? Sí, gracias a Dios, dijo. Pero la policía está allí. Le pusieron una multa a Diego. Conducción temeraria. Y mi seguro podría no cubrirlo porque él no está en la póliza de mi coche. Respiró entrecortadamente. Isabela, no sé qué hacer. No tengo coche. Carlos está en el trabajo. Diego está sentado en urgencias gritando a las enfermeras. ¿Puedes venir, por favor? Te necesitamos. La antigua yo habría cogido mi bolso. La antigua yo se habría apresurado al hospital. La antigua yo habría ofrecido pagar un coche de alquiler para Marisol. La antigua yo habría pagado la multa de Diego. No, dije. Silencio al otro lado. ¿Qué? No voy a ir, Marisol, dije. Pero está herido. Estoy atrapada. Tienes un marido, dije. Llama a Carlos, llama a un taxi, pero no me llames a mí para arreglar esto. ¿Cómo puedes ser tan fría?, susurró. Es tu sobrino. Es un adulto que robó tu coche y lo estrelló porque estaba teniendo una rabieta, dije. Y anoche te reíste cuando me escupió en la cara. Te reíste, Marisol. Yo. No lo dije con esa intención, tartamudeó. Sí que lo hiciste, dije. Y ahora estás lidiando con las consecuencias de criar a un hijo que cree que el mundo le debe todo. No voy a ir. Colgué el teléfono. Me senté en mi sofá. La casa estaba en silencio. Sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. Estaba de luto por la familia que deseaba tener, pero me sentía aliviada de estar libre de la familia que realmente tenía. Esa noche, Marisol vino a mi puerta. No tenía coche, así que debió coger un Uber. Parecía 10 años mayor que la noche anterior. Tenía los ojos hinchados. Tenía los hombros caídos. La dejé entrar. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Está en casa, dijo en voz baja. Carlos nos recogió. Diego está en su habitación. Le echa la culpa al otro conductor. Le echa la culpa a la carretera mojada. ¿Te echa la culpa a ti? Por supuesto que sí, dije. Dijo que si no le hubieras robado su camioneta, no habría estado conduciendo mi coche, dijo Marisol. Me miró con ojos tristes. ¿Realmente lo cree? ¿Tú lo crees? Pregunté. Marisol bajó la vista a sus manos. Jugaba con su anillo de bodas. No lo sé. Marisol, dije bruscamente. Se saltó un semáforo en rojo. Lo sé, susurró. Me llamó patética perdedora anoche, dije. ¿Y tú te reíste? Marisol empezó a llorar de nuevo. Solo intentaba mantener la paz, Isabela.
Ya sabes cómo es. Si no me río, también se enfada conmigo. A veces le tengo miedo. No es que me vaya a pegar, pero su ira llena toda la casa. Es más fácil seguirle la corriente. Y por eso es como es, dije. Porque le sigues la corriente. Marisol hundió la cabeza entre las manos. Estoy tan cansada, Isabela. Estoy tan cansada. El coche ya no está. No tenemos dinero para uno nuevo. Carlos está furioso. ¿Y Diego? Solo espera que lo arreglemos. Me preguntó hace una hora cuando iba a alquilar un coche para poder ir a ver a sus amigos. Me miró. Su rostro estaba lleno de dolor. Le dije que no, dijo. Por primera vez, le dije que no. Bien, dije. Lanzó un jarrón contra la pared, dijo. Rompió el jarrón azul de mi madre. Extendí la mano sobre la mesa y toqué su mano. Tiene que aprender, Marisol, y tú tienes que dejar de protegerlo. Creo que tiene que irse, dijo. Su voz temblaba. No creo que pueda quedarse en casa ahora mismo. Carlos quiere echarlo. Y, creo que estoy de acuerdo. Me miró esperanzada. Puede quedarse aquí solo unos días hasta que se calme. Retiré mi mano. Absolutamente no. Por favor, Isabela. En el fondo te respeta. Me odia, dije. Y no me siento segura cerca de él. Me agarró esta mañana. Fue físicamente agresivo. No lo tendré en mi casa. Marisol pareció sorprendida. ¿Te agarró? Sí. Marisol se desplomó en su silla. Oh, Dios, ¿qué hemos hecho? No lo hiciste sola, dije. Pero tienes que detenerlo ahora. Asintió lentamente. Tienes razón. Tienes razón. ¿Se levantó? Debería irme. Carlos me está esperando. Caminó hacia la puerta. Se detuvo y miró hacia atrás. Lo siento, Isabela, por lo de la cena. No te merecías eso. No, dije, no me lo merecía. Diego no se quedó en casa. Carlos lo echó esa noche. No vino a mí. Sabía que ese puente estaba quemado. En su lugar, fue a ver a la tía Valeria. Valeria era la hermana menor de nuestro padre. Vivía en un bungalow al otro lado de la ciudad. Era la tía guay. Quemaba salvia para limpiar la energía negativa. Coleccionaba cristales. Creía que las reglas eran construcciones opresivas. Siempre le había dicho a Diego que era un espíritu libre que no debía estar atado por las expectativas convencionales. Era la facilitadora de los facilitadores. Durante 3 días, todo estuvo tranquilo. Fui a trabajar. Volví a casa. Trabajé en mi jardín. No supe de nadie. Mantuve la camioneta en el garaje cubierta por la lona. Había desconectado la batería por si acaso. Supuse que Diego estaba demasiado ocupado enfurruñado en casa de Valeria para molestarme. Me equivocaba. Al cuarto día, sonó mi teléfono. Era Valeria. ¿Isabela? Su voz era tensa. Era aguda, al borde de la histeria. Hola, Valeria, dije. Tienes que venir a buscarlo, dijo. Tienes que venir a buscar a Diego. No voy a ir, dije. ¿Qué pasó? Pensé que estaban en sintonía. Es un monstruo, gritó Valeria. Es un monstruo absoluto. Intenté ser amable. Le preparé comidas orgánicas. Le di la habitación de invitados. Le dije que podía sanar su trauma aquí. Y se niega a ayudar. Gritó. Le pedí que sacara la basura y se rió de mí. Llamó a mis cristales, piedras estúpidas. Se come toda mi comida y deja los envoltorios en el suelo. Y anoche, hizo una pausa, respirando entrecortadamente. Anoche, le dije que bajara el volumen de la tele porque tenía migraña. Me gritó. Me llamó una. Usó una palabra que no repetiré.
Dijo que yo era su sirvienta. Dijo que tenía suerte de que él se quedara en mi pocilga de casa. Bienvenida al club, Valeria, dije secamente. No puedo con él, lloró. Me da miedo. Le dije que se fuera, pero no se va. Está sentado en mi sofá viendo fútbol y comiendo mis patatas fritas. Dice que no se va a ninguna parte hasta que consiga un coche. Llama a la policía, dije. No puedo llamar a la policía por un familiar. Jadeó. Entonces vive con ello, dije. Esas son tus opciones. O lo desalojas o le sirves. Isabela, por favor. Tú eres la sensata. Tienes autoridad. No, dije, soy la tía idiota. ¿Recuerdas? No tengo autoridad. Pasaste años diciéndole que era un niño índigo especial que no necesitaba reglas. Ahora estás lidiando con la versión adulta de eso. Lo voy a echar, dijo, su voz endureciéndose. No me importa a dónde vaya. Voy a tirar sus maletas al césped ahora mismo. Buena suerte, dije. Colgué. Sabía lo que pasaría después. Había agotado a Marisol. Había agotado a Valeria. Me había agotado a mí. Se estaba quedando sin lugares. Y cuando un narcisista se queda sin suministro, se desespera. Esa noche, fui a ver una película con una amiga. Era la primera vez que salía en meses. Me sentó bien reírme con una comedia. Me sentó bien estar lejos del drama. Llegué a casa sobre las 11:30 de la noche, aparqué mi sedán en la entrada. Noté algo de inmediato. La luz del sensor de movimiento sobre el garaje estaba encendida. Fruncí el ceño. Un gato debió activarla. Fui a la puerta principal. La abrí. Dentro, la casa se sentía extraña. Había una corriente de aire de alguna parte. Caminé por el pasillo hasta la puerta que daba al garaje. Estaba ligeramente entreabierta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Yo había cerrado esa puerta con llave. Siempre cerraba esa puerta con llave. La empujé. La luz del garaje estaba encendida. La lona estaba en el suelo, arrugada en un montón. El lugar donde había estado la camioneta estaba vacío. Se me revolvió el estómago. Lo había hecho. Había venido mientras yo estaba fuera. Debió haber roto una ventana. Vi el cristal en el suelo cerca de la puerta lateral del garaje. Había entrado, pero la batería. La había desconectado. Fui al banco de herramientas. Faltaba mi llave inglesa. Lo había descubierto. O había buscado un vídeo en YouTube. No era ciencia espacial. Tenía la camioneta. Corrí de vuelta a la casa. Cogí mi teléfono para llamar a la policía. Pero antes de que pudiera marcar, entró una llamada de FaceTime. Era Diego. Contesté. Su cara llenó la pantalla. Estaba oscuro, pero podía ver las luces del salpicadero. El brillo azul del panel de instrumentos iluminaba su rostro. Sonreía. Una sonrisa salvaje y maníaca. ¿Adivina quién recuperó sus ruedas? Gritó. El viento soplaba. Las ventanillas estaban bajadas. Diego, para la camioneta, dije. Estás robando. Voy a llamar a la policía. Llámalos, se rió. Me habré ido antes de que me encuentren. Este bebé es rápido, tía Isa. ¿Es rápido? Aceleró el motor. Oí el rugido del quinto 8. Creías que podías escondérmela, se burló. Encontré la llave de repuesto, genio. La escondiste en el cajón de la cocina debajo de los menús de comida para llevar. ¿Quién esconde una llave ahí? Sentí un escalofrío. Había saqueado mi cocina. Había violado mi hogar. Diego, escúchame, dije. Estás alterado. Estás conduciendo demasiado rápido. Detente. No estoy alterado, gritó. Estoy ganando. Siempre gano.
Todos creen que pueden controlarme. Al diablo contigo. Al diablo con mamá. Al diablo con Valeria. Me voy a California. Me llevo esta camioneta y no volveré nunca. Apartó la vista de la cámara. Miraba la carretera. Mira esta velocidad, gritó. 80, 90. Diego, frena, grité. Está mojado afuera. Cállate. Gritó al teléfono. Volvió a mirar a la cámara. Sus ojos estaban desorbitados y locos. No puedes decirme lo que. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. No de ira, sino de miedo. El teléfono tembló violentamente. Mira. Oí el chirrido de los neumáticos. Fue un sonido largo y terrible. Luego, el mundo en la pantalla giró. Vi un destello de una barandilla. Vi el cielo nocturno. Vi chispas. Hubo un estruendo ensordecedor de metal. El sonido de cristales rompiéndose. Luego, silencio. La imagen en el teléfono era negra. Diego, susurré. Sin respuesta. Diego, grité. Silencio. Luego, un débil gemido. Colgué. Marqué el 911. Mis manos temblaban tanto que se me cayó el teléfono 2 veces. Mi sobrino, le dije jadeando al operador. Se ha estrellado. Estaba en la autopista. Creo que está cerca de la salida 4. Por favor. Conduje al hospital. No quería ir, pero tenía que hacerlo. Yo era la dueña del vehículo. Era la testigo. Cuando llegué, Marisol y Carlos ya estaban allí. Estaban sentados en la sala de espera. Marisol sollozaba en un pañuelo. Carlos miraba al suelo. Levantaron la vista cuando entré. Marisol no me abrazó. Solo me miró con ojos apagados y vacíos. Está vivo, dijo Carlos. Su voz era plana. Pierna rota, costillas rotas, conmoción cerebral, pero está vivo. ¿Y la camioneta? Pregunté. Carlos soltó una risa corta y sin humor. Destruida. Envuelto alrededor de un poste de teléfono. La policía dijo que iba a casi 100. Me senté en una silla de plástico. Me sentía entumecida. Una enfermera salió unos minutos después. Familia de Diego Morales. Sí, dijo Marisol, levantándose. Está despierto, dijo la enfermera. Está con muchos analgésicos, pero está lúcido. Pueden verlo un momento. Entramos en la habitación. Olía a antiséptico. Las luces eran duras. Diego yacía en la cama. Su pierna estaba enyesada. Su rostro estaba hinchado y morado. Tenía un vendaje alrededor de la cabeza. Abrió los ojos. Vio a Marisol. Luego me vio a mí. El odio en sus ojos no había desaparecido. Simplemente estaba adormilado ahora. Hola, cariño, susurró Marisol. Le tendió la mano. Él apartó la mano. Me miró directamente. Ella hizo esto, graznó. Su voz era débil, pero el veneno estaba allí. Me señaló con un dedo tembloroso. Ella me quitó todo, le dijo a la enfermera que estaba revisando su vía intravenosa. Mi tía, me robó la camioneta. Me volvió loco. Es su culpa. La enfermera me miró incómoda. Está confundido, dijo Marisol rápidamente. No estoy confundido, gritó Diego. Intentó sentarse, pero hizo una mueca de dolor. Me arruinó la vida. Sáquenla de aquí. Sáquenla. El monitor comenzó a pitar más rápido. Señora, creo que debería irse, me dijo la enfermera suavemente. Necesita mantener la calma. Miré a Diego. Tenía 20 años. Estaba destrozado en una cama de hospital. Había destrozado 2 coches en 3 días. Había alejado a todos los que lo amaban. Y todavía me señalaba con el dedo.
No podía verlo. Realmente no podía ver que él era el problema. Miré a Marisol. Esta vez no lo estaba defendiendo. Solo lloraba en silencio. Me voy, dije. Caminé hacia la puerta. Hice una pausa y lo miré. Yo no te quité nada, Diego, dije con calma. Tú lo tiraste todo por la borda. Salí de la habitación del hospital. Salí del hospital. Salí al aire fresco de la noche. Ya no tenía una camioneta. Ya no tenía un sobrino. No realmente. Pero por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Las semanas posteriores al accidente fueron un torbellino de papeleo y silencio. Mi hermosa camioneta ya no estaba. Era siniestro total. La compañía de seguros me llamaba todos los días. La policía me llamó. Me preguntaron si quería presentar cargos por robo. Técnicamente, la había robado. Irrumpió en mi casa. Cogió la llave. La condujo sin permiso. Podría haberlo enviado a la cárcel. Me senté con el teléfono en la mano durante mucho tiempo. Pensé en él en esa cama de hospital. Pensé en el odio en sus ojos. No, le dije al oficial. No presentaré cargos, pero quiero una orden de alejamiento. Fue lo más difícil que he hecho, pero tenía que hacerlo. Tenía que trazar una línea en la arena tan profunda que no pudiera cruzarla. Diego fue dado de alta del hospital 3 días después. Iba en muletas. Tenía un yeso en la pierna y un collarín. Llamó a Marisol para que lo recogiera. Ella no fue. Me lo contó más tarde. Se sentó en su sala de estar mirando el teléfono mientras sonaba. Sonó y sonó. Quería cogerlo, me dijo. Me temblaba la mano. Quería ir a buscarlo, llevarlo a casa y hacerle sopa. Eso es lo que siempre he hecho. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté. Porque recordé su cara, dijo. Recordé cómo le gritaba a la enfermera. Recordé cómo te culpaba. Y me di cuenta de que si lo traigo a casa ahora, nunca cambiará. La próxima vez matará a alguien, o a sí mismo. Así que Diego cogió un taxi desde el hospital. No tenía a dónde ir. Fue a casa de su mejor amigo, Lucas. Lucas fue el que se rió más fuerte en la cena. Lucas lo dejó dormir en el sofá durante 2 días. Luego Diego empezó a darle órdenes a Lucas. Exigió que Lucas le trajera comida. Se quejó de que el apartamento de Lucas era demasiado pequeño. Se burló de la novia de Lucas. Lucas lo echó al 3er día. Diego fue a casa de otro amigo. Duró una semana allí. Lo pillaron robando dinero de la cartera del amigo para comprar cigarrillos. Lo echaron de nuevo. Cada puente que había construido, lo quemó. Los quemó con su arrogancia. Los quemó con su egoísmo. Se mudó de sofá en sofá, desesperándose. Me llamó una vez desde un número oculto. Tía Isabela, dijo. Su voz era diferente. No era engreída. Era de pánico. No tengo dónde dormir. Está lloviendo. Me duele la pierna. Estaba en mi cocina, la misma cocina que él había saqueado. No puedo ayudarte, Diego, dije. ¿Vas a dejar que duerma en la calle?, lloró. Soy familia. La familia trata a la gente con respeto, dije. Tomaste tus decisiones. Necesitas resolver esto. Colgué. Luego lloré durante 1 hora. Duele ser duro. Duele decir que no a alguien que amas. Pero sabía que decir que sí sería peor. Decir que sí sería participar en su destrucción. Pasó un mes. El silencio en la familia era pesado. Marisol dejó de correr. Dejó de arreglar las cosas. Por primera vez en 20 años, simplemente se quedó quieta. Vino a mi casa un martes lluvioso. Nos sentamos en mi porche trasero viendo la lluvia golpear el césped. No he sabido de él en 4 días, dijo en voz baja. Lo está resolviendo, dije.
O está muerto en una zanja, dijo. Se le quebró la voz. Es un superviviente, Marisol, dije. Es listo cuando quiere. Simplemente nunca tuvo que usar su cerebro porque nosotros pensábamos por él. Marisol tomó un sorbo de su té. Parecía mayor. Las líneas en su rostro eran más profundas, pero había una claridad en sus ojos que no había visto antes. Lo arruiné todo, ¿verdad?, preguntó. Fue un susurro, pero fue lo más fuerte que jamás había dicho. La miré. No quería herirla, pero no podía mentir. Ya no. Todos jugamos un papel, dije. Pero sí, le enseñaste que era el centro del universo. Le enseñaste que las reglas no se aplicaban a él. Asintió. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pensé que lo estaba amando, dijo. Pensé que ser una buena madre significaba protegerlo del dolor. No quería que luchara como lo hicimos nosotros al crecer. La lucha es como aprendemos, dije. Le quitaste sus lecciones. Cada vez que caía, lo atrapabas, así que nunca aprendió a levantarse. Lo veo ahora, dijo. Lo veo cada vez que miro la entrada vacía donde solía estar mi coche. Lo veo cada vez que miro a Carlos, que ni siquiera quiere decir el nombre de Diego. Extendió la mano y tomó la mía. Lo siento, Isabela, dijo. Siento haber dejado que te tratara así. Siento haberme reído. Fui débil. Tenía miedo de su temperamento, así que te sacrifiqué para mantenerlo feliz. Lo sé, dije. Te prometo, dijo, apretando mi mano. Se acabó. Si vuelve, será diferente. No seré más esa madre. Te creo, dije. Y por primera vez, realmente lo hice. Pasaron 6 meses. Sané. Realmente sané. Me concentré en mi trabajo. Empecé a pintar de nuevo, algo que no había hecho desde la universidad. Compré un coche de segunda mano, un SUV práctico. No era tan lujoso como la camioneta, pero era mío, y nadie se burlaba de él. Oímos rumores sobre Diego. Estaba trabajando en un almacén en las afueras de la ciudad. Era un trabajo físico duro. Vivía en un pequeño estudio encima de un garaje. No estaba en las redes sociales. No estaba de fiesta. No lo contactamos. Esperamos. Luego, un domingo por la tarde de octubre, apareció. Estaba rastrillando hojas en mi jardín delantero. Marisol estaba allí ayudándome. Estábamos embolsando las hojas y hablando de recetas para el Día de Acción de Gracias. Un coche se detuvo. Era un viejo Honda destartalado. Tenía óxido en el parachoques y una abolladura en la puerta. Se abrió la puerta del conductor. Diego salió. Dejé de rastrillar. A Marisol se le cayó la bolsa que sostenía. Se veía diferente. Había perdido peso. La hinchazón de la cerveza en su cara había desaparecido. Su mandíbula era afilada. Tenía el pelo corto, casi de estilo militar. Llevaba botas de trabajo y una camiseta gris lisa. Todavía cojeaba ligeramente por el accidente. No se pavoneaba. No sonreía con suficiencia. Caminó lentamente por la entrada. Se detuvo a 10 pies de nosotros. No se acercó demasiado. Respetó la línea invisible. Hola, mamá, dijo. Hola, tía Isabela. Su voz era más grave. Era tranquila. Hola, Diego, dijo Marisol. No corrió hacia él. Se mantuvo firme a mi lado. Él miró sus botas, luego nos miró. Sus ojos estaban claros. La arrogancia había desaparecido. En su lugar había otra cosa. Agotamiento, tal vez, y vergüenza. Tengo un cheque, dijo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Lo extendió. No es mucho, dijo. Son $500. Es para el deducible de tu coche, mamá. Y por la ventana que rompí en tu casa, Isabela. Marisol miró el cheque.
No lo tomó de inmediato. Estoy trabajando en el centro de distribución, dijo Diego. Turno de noche. Paga bastante bien. Voy a traerte un cheque cada mes hasta que pague los coches. Eso llevará mucho tiempo, Diego, dije. Décadas. Lo sé, dijo. Tengo tiempo. Me miró directamente. No era una mirada desafiante. Era una mirada de reconocimiento. Estoy en terapia, dijo. Ordenada por el tribunal al principio por el cargo de conducción temeraria, pero seguí yendo. Voy 2 veces por semana. Eso es bueno, dije. Mi terapeuta dice que tengo un problema con el derecho adquirido, dijo. Soltó una pequeña risa seca. Le dije que estaba loca. Luego le conté sobre la cena de cumpleaños. Le conté lo que te dije. Hizo una pausa. Tragó saliva. Me preguntó por qué creía que era divertido herir a la persona que intentaba ayudarme. No tuve una respuesta. He estado tratando de encontrar la respuesta durante 3 meses. ¿La has encontrado?, pregunté. Creo que sí, dijo. Creo que me sentía pequeño. Y hacerte sentir pequeña a ti me hacía sentir grande. Era fácil. Porque siempre lo aceptabas. Lo hacía, dije. Pero ya no. Lo sé, dijo. Y me alegro de que dejaras de aceptarlo, porque si no lo hubieras hecho, probablemente estaría muerto o en la cárcel. Dio un paso adelante y luego se detuvo. Colocó el cheque en el capó de mi coche. No pido perdón, dijo. No me lo merezco todavía. Solo pido una oportunidad para devolverles el dinero. Quiero ser responsable. Esa es la palabra que usa mi terapeuta. ¿Responsabilidad? Marisol se adelantó. Luego cogió el cheque. Lo miró. Estaba firmado con su letra. Gracias, Diego, dijo. ¿Puedo ir para Acción de Gracias?, preguntó. Pareció un niño pequeño de nuevo por un segundo, esperanzado y asustado. Marisol me miró. Era su decisión, pero me estaba consultando. Estaba respetando mi límite. Miré a Diego. No sentí la vieja ira. No sentí la necesidad de castigarlo. Vi a un joven que había tocado fondo y estaba tratando de salir. Puedes venir para el postre, dijo Marisol con firmeza. Cenamos a las 4. Puedes venir a las 6 si estás sobrio y si eres respetuoso. No fue un sí. Fue una invitación condicional. Era un límite. Diego asintió. Parecía aliviado. De acuerdo. A las 6. Puedo hacerlo. Se dio la vuelta para irse. Caminó de regreso a su coche oxidado. Abrió la puerta y luego me miró. Tía Isabela. Sí. Me gustaba la camioneta, dijo. Era una camioneta preciosa. Siento haberla destrozado. Lo siento de verdad. ¿Era solo metal, Diego?, dije. Puedes reemplazar el metal. No puedes reemplazar a las personas. Lo sé ahora, dijo. Dudó. ¿Estamos bien? Lo pensé. Pensé en el dolor. Pensé en la bofetada. Pensé en las risas en el restaurante. No éramos amigos. No éramos cercanos. La confianza se había ido. Y llevaría años reconstruirla. Puede que nunca volviera a ser lo que era antes. Pero el odio se había ido. El ciclo se había roto. Estábamos en un terreno nuevo. Era un terreno duro, pero era honesto. Lo miré a los ojos. Estamos en eso, dije. Él asintió. Se subió a su coche. Se alejó lentamente, usando su intermitente. Lo vi irse. Marisol me rodeó el hombro con su brazo. Estamos en eso, repitió. Recogimos las bolsas de hojas. Volvimos al trabajo. El aire era fresco y nítido. Se sentía como un nuevo comienzo.